Ok, pues ya tenemos el Blocking Plus terminado. En este caso, pues ya habré aplicado todo el feedback que me hayan dado, he analizado, he corregido errores, todo ya en este pase, ya lo que te tienes que enfocar es que tienes toda la información necesaria y que eh, has obtenido feedback y todo. En este pase es el más importante de obtener feedback una vez hayas acabado, porque como el siguiente paso es pasar a 24 fotogramas por segundo, ya va a ser mucho más complejo ajustar las cosas. Entonces, en este pase te tienes que asegurar de que se lee perfectamente la animación. O sea, ya antes de pasar a 24 fotogramas por segundo, cualquiera que vea el blocking, este pase, el blocking plus, tiene que entender perfectamente lo que está pasando. El siguiente pase simplemente tiene que ser pulir la animación, hacerla fluida, ponerla a 24 fotogramas por segundo, pero toda la información, absolutamente todo, ya tendría que estar aquí. Siempre, obviamente, va a quedar alguna cosa que igual podemos añadir o lo que sea, pero se tiene que entender perfectamente. Entonces, And we believe you are the man. Well, gentlemen, I feel deeply grateful. And we believe como ves, el lip sync aún no está, porque eso lo haré justo ahora, pero, o sea, en la siguiente lectura, pero todo lo que es el lenguaje corporal, las miradas y todo eso, ya tiene que quedar claro cómo se siente el personaje. and we Entonces ves, aquí empiezo a añadir, pues todo, todos los pasos, ves cómo todo está definido, el parpadeo, desde cuándo abre hasta cuándo, desde cuándo cierra hasta cuándo abre, ves que hay un keyframe entre más o menos cada 3 fotogramas he creado un breakdown, entonces es todo como de aquí por ejemplo, ves, pum, 3 fotogramas, este keyframe es cuando cierra la mano y cierra los ojos y luego pum, la cabeza sube. Entonces ves que está mucho súper exagerado, ves que en la animación realmente simplemente igual tensa un poco la mano, aunque en la referencia no la tensa tanto, pero cierra los ojos y pum, sube, ves, suben las mejillas, todo, y luego es cuando sube la cabeza y el cuerpo, pues lo he exagerado, de manera que pum, cierra la boca de golpe con la mano, la cara se mueve, la cabeza se mueve un poquito y luego pum, es cuando la cabeza gira. Y en este caso ves como la cabeza aquí giraba mucho más tarde, ves, cerraba los ojos, luego aquí movía un poco la cabeza y luego cuando giraba la cabeza y el cuerpo, y en este caso lo he exagerado, cierra la boca y luego en la siguiente pose es cuando pum, la cabeza gira. Entonces lo he hecho mucho más rápido, que sea mucho más pum pum, en vez de que sea pum, sino pum. En la animación quieres exagerar las velocidades. El timing muchas veces no te puedes fiar de la referencia porque va a quedar todo mucho más suave y lento. Y en la animación quieres exagerar el contraste, quieres eh, crear el contraste no solo a veces de la velocidad, sino de la lentitud. Pero para crear lentitud muchas veces, por ejemplo aquí, al crear toda esta exageración, de aquí, de este fotograma, hay mucho más contraste. De aquí a aquí, mucho movimiento y luego de aquí a aquí mucho menos. Y ves que en la referencia realmente hay mucho más movimiento. ¿Pero por qué? Porque yo todo este movimiento que había en la referencia lo he decidido poner en estos 2 fotogramas. Entonces, digo, en vez de tener el movimiento esparcido en 10 fotogramas, digo que los 3 primeros haya poco movimiento, que los 3 últimos haya poco movimiento, y en los 4 fotogramas de en medio es donde, ¡pum!, creo la transición. En lugar de que sea una transición de igual 7 fotogramas, sino exagero los movimientos. Busco donde puedo crear el mayor contraste. Aquí pues en la mano se empieza a relajar, defino cómo se relaja la mano, todo eso lo estoy definiendo en este pase, ¿no? Aquí, pum, abre los ojos, los parpadeos, todo. Ves el moving hold que creo. Aquí, aunque permanezca en la misma pose, ves cómo voy creando, gracias al breakdowner, que crea el moving hold. Que no solo, pum, se quede aquí clavado, sino que ves que tiene ligeramente a lo largo de muchos fotogramas, tiene el pequeño movimiento hacia arriba, que también servirá como, venderá como que está respirando, llena su cuerpo de aire, el cuerpo sube un poco, ves como sube un poco y luego baja.
Entonces creo el moving hold, que el moving hold es simplemente la misma pose con un poco de movimiento residual. Que los moving hold muchas veces los puedes hacer simplemente, si tienes la pose principal y la pose final, pues lo que haces es que en estos fotogramas, pues haces que haya prácticamente llegado a la pose final, pero igual a este lo pones a un 85% y este a un 95%, y luego este está al 100%, que llega a la pose final. Pero básicamente es la misma pose, solo que con un slowing, con una llegada lentificada, muy lentificada, para que haya como un micromovimiento residual, porque tampoco quieres que el moving hold haya mucho movimiento en un moving hold. Un moving hold tiene que ser percibido como que el personaje está quieto, pero no congelado, básicamente. Entonces aquí ves cómo empieza a relajar, pestañea y las cejas empiezan a bajar levemente, luego mira hacia abajo, siguen bajando, y luego bajan las cejas y baja el cuerpo. Entonces ya ves como el overlap no es de esta pose todo a la vez a esta pose, sino que ves como todo está overlapeado. Primero miran los ojos, como en la referencia, luego bajan las cejas, y luego baja la cabeza, y luego baja la mano. Entonces todo está overlapeado. Y todo es gracias a utilizar la referencia, analizar la referencia y exagerar pues esas partes, porque realmente está aquí. Si te fijas, primero miro hacia abajo, luego veo como las cejas acaban de bajar, aunque yo he exagerado las cejas. Por ejemplo, aquí ves como en este punto en la referencia ya habían bajado mucho más las cejas, pero yo las he mantenido arriba para crear el contraste de bajan un poco y luego bajan más rápido. Luego ves como aquí bajan, y aunque aquí cuando acaban de bajar las cejas en la cabeza ya ha empezado a rotar, la cabeza no está fija, sino tiene la salida lentificada desde aquí, y cuando las cejas ya están llegando al final de su movimiento, la cabeza ya ha iniciado la transición desde antes. Entonces, están conectados, o sea, cuando un movimiento empieza a acabar, o sea, cuando un movimiento está acabando, el otro está empezando. No es que pase uno, otro, sino están overlapeados entre sí. Cuando uno está acabando, el otro está empezando. Entonces aquí la cabeza baja y pum, pum, pum. Luego la mano es cuando se mueve. Entonces todo hace ojos, cejas, cabeza, boca, mano. Pum, 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 pum. Todo overlapeado. Entonces ves también aquí como vendo la mano empieza a apretar todo más o menos a la misma velocidad, y luego los dedos acaban y luego ves que el dedo gordo es el que tiene el mayor movimiento. Entonces tengo la mano deslizando por la cara y luego pum, al final el dedo hace un pequeño movimiento más rápido. Entonces tengo el contraste, la mano no se mueve toda la misma velocidad y todos los dedos a la vez, aunque sí se mueven a la vez al principio, pero luego el dedo gordo ¡fum!, tiene un movimiento más rápido cuando acaba de pasar por la barbilla. Entonces ves cómo puedes crear el contraste también, haciendo que alguna parte ¡fum!, tenga un movimiento más rápido en algún momento, ¿no? Luego se desliza aquí, ves aquí el squash en la cara, preparando anticipación, y luego ¡fum!, se abre. Entonces creando el contraste. Aunque esta pose es de squash, como ya te dije antes, creando el squash aquí en la cara un poco más justo antes de que se abra, ayuda a crear el contraste, crea la anticipación, y todo pues se ve, ayuda a exagerar la animación. Luego aquí ves como pum, defino el pequeño giro de cabeza, se asienta, pum pum pum, el pequeño gesto de no con la cabeza. Aquí ves cómo inicia un poco el movimiento, exagero el movimiento de la cabeza. Aquí la boca se abre, pero era por referencia, no tengo lip sync ni nada. Y aquí ves como pum pum pum, baja un poco y luego sube. Entonces todo eso, ves que en la referencia realmente no hay prácticamente nada. La referencia se mueve la cabeza bastante lateral. Pero ¿qué pasa? Que yo en el Blocking Plus también sé que quiero crear arcos, no solo en las muñecas, en el cuerpo, sino también en la cabeza. Y cuando creo arcos en la cabeza, lo que voy a analizar es la nariz. Entonces digo, aquí podría hacer que la cabeza hiciera una transición puramente lateral. Pero ¿qué pasa? Que como sé que quiero crear arcos, lo que hago es que aquí, en vez de que siga, aquí se mueve lateralmente, pero en vez de que siga moviéndose lateralmente, lo que hago es que, pum, ¿ves? La roto hacia abajo un poco, aunque en la referencia no esté rotándose hacia abajo,
pero esto lo que permite es que rota hacia abajo y luego hacia arriba. Entonces crea ese arco visual en la nariz que hace pum, en lugar de ser una línea recta que se mueve lateralmente, hace hacia abajo y hacia arriba. Entonces eso pues ayuda a hacer la animación más fluida. Buscar cómo crear los arcos visuales. Siempre que en la referencia haya un movimiento que se mueve recto, ya sea una mano, la cabeza, el cuerpo, cualquier cosa, identifica, ¿realmente quiero que se mueva de forma recta por alguna razón? Y si no hay una razón específica por la que quieras que esa parte del cuerpo se mueva en línea recta, ya sea porque es un golpe, un gesto muy decisivo, como firme, algo que que quieras que sea recta porque quiere enfatizar cierta emoción, lo más seguro es que quieras crear un arco visual, exagerar los arcos de la animación. De hecho, si tú ves las películas de Pixar y demás, pues te fijarás que está todo lleno de arcos. Analiza el tráiler de una animación de Pixar y verás como todas las manos se mueven en arcos. Todos los arcos están súper exagerados, porque en la animación una de las cosas que más queremos exagerar son los arcos visuales. Entonces, aunque en esta animación va a ser más difícil porque es muy sutil, entonces no hay tanto arco, tanto movimiento grande que podamos exagerar, pero ves como, si te fijas en la nariz, como hacia abajo, hacia arriba y luego hacia abajo de nuevo. Creo arcos visuales. Todo esto está, ¿ves? Si te fijas, hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba. Está continuamente creando arcos visuales. Y si te fijas en la referencia, prácticamente no hay arcos. Es movimiento lateral y un poquito hacia abajo y hacia arriba. Pero aquí está todo mucho más exagerado. La nariz baja, sube, baja y sube. Entonces hace boom, boom, boom. De hecho, para que lo veas visualmente, voy a crear el motion path aquí del 298 al 325. Motion path 298 a 325. Entonces ves cómo crea pum pum hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. Aunque aquí verás que no parece mucho un arco visual, pero eso básicamente porque como son keyframes fijos, pues de aquí parece una línea recta básicamente porque solo están estos dos keyframes, no hay keyframes entre medio. Aquí todos estos son la misma pose, entonces salta de un keyframe a otro y parece una línea recta. Pero aquí cuando lo defina, lo que pasará es que aquí, entre medio, pues aquí igual crearía una pose. Aquí no, perdón. Aquí, en los siguientes fotogramas, crearía una pose y ¡pum! Haría que se creara un arco visual. Entonces, ¡pum, pum, pum, pum! Pero eso ya lo haré más adelante, ¿no? Entonces, es como ves que, y aquí igual puedo modificarlo para crear un mayor o menor arco visual. ¿Ves todo esto? Puedo exagerarlo aún más para crear un arco visual. Y esto lo tienes que hacer prácticamente en todas las partes del cuerpo, ¿no? Asegúrate de que va creando arcos visuales. Aunque el blocking no es el momento de hacer esto seguramente, porque yo nunca lo hago en el blocking prácticamente, porque ya me guío con las poses, ya en las poses voy viendo, saltando de pose a otra, voy viendo qué es lo que va creando, si va creando arcos visuales, y luego ya cuando lo pase a 24 fotogramas por segundo, ya es cuando analizo y defino los arcos visuales. Pero para que lo tengas en cuenta que en el blocking ya quieres empezar a definir cómo se mueven las partes del cuerpo y qué arcos visuales crean. Entonces la nariz sería para la cara, otra parte importante serían las muñecas, muy importante, otra parte importante sería la base del cuello, con la cual puedes analizar el control del cuello. Los codos, una parte también muy importante que se mueven arcos, las rodillas, los tobillos, en este caso no se van a ver, en este caso las muñecas prácticamente no se mueven, pero por ejemplo esta muñeca que cae, pues también querré definir el arco visual que crea cuando baja, querré definir, asegurarme de que se mueve en arco visual, que este movimiento de esta pose a esta pose no se mueve en línea recta, sino que entre medio, ¡fum!, crea el arco visual. Todo eso lo definiré en la siguiente fase. Pero aquí ya quiero empezar a definir los arcos visuales. Aquí pues bueno, todo esto son detalles, analizando referencia.
Aquí ves como pum pum, los ojos lideran un poco la acción, se mueven hacia arriba primero y luego pum, las cejas siguen y luego la cabeza sube. Entonces, básicamente no tiene mucha mayor complejidad, es ir analizando tu referencia y buscando qué parte inicia el movimiento, exagerando el contraste entre qué partes inician el movimiento y pues eso, a seguir trabajando, obteniendo feedback de tus compañeros, de tu mentor o de quien sea. Realmente todo el mundo te puede dar feedback. Obviamente, si saben animación, te podrán dar feedback más detallado de en este fotograma te hace falta esto, puesto que una persona normal igual entiende, sabe, o sea, puede entender o no entender tu animación, pero un animador podrá decirte lo que está fallando es esto o esto otro. Entonces, tus amigos o familiares te sirven para saber si tu animación se entiende, pero si ya quieres saber qué es lo que está fallando, pues lo ideal es que tengas feedback de otros animadores. Entonces, bueno, pues este sería el final del Blocking Plus. Como ves, como te enseñé también antes, la cara pues involucro todas las partes, me aseguro de que creo los breakdowns en la cara, todo está conectado, que se sienta lo más conectado posible. Aquí ves la cara se abre y las mejillas bajan, las cejas suben, todo está ajustado, aquí parpadea y los párpados bajan y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, Believe you are the man. Well, gentlemen, I feel deeply grateful. And we believe you are the man. Well, gentlemen, I feel deeply grateful. ok, pues eso, ya tendríamos el Blocking Plus acabado. Ahora solo nos quedaría el lip sync y luego la fase final. Así que hasta la próxima lectura.